Todas y a todos, tengo el gusto de presentar este INCASI Living Lab, en el cual hemos juntado a dos personas. La primera es la investigadora Florencia Morales, de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre una aproximación al estudio de las trayectorias laborales de mujeres de clase trabajadora en el área metropolitana de Buenos Aires. Florencia se encuentra haciendo una estadía en el marco del proyecto INCASI y este sería el Living Lab en el cual ella pues, va a exponer su trabajo de investigación. Por otro lado, hemos aprovechado que íbamos a hacer este Living Lab para invitar a otro investigador, Tabaré Fernández Aguerre, que no está haciendo una estadía en el marco del INCASI, pero sí que es miembro de una de las entidades socias del INCASI, que es la Universidad de la República, y por lo tanto nos ha parecido interesante poner en diálogo a ambos investigadores que están haciendo aquí una estadía en la UDC para que hablen de sus investigaciones. En concreto, el profesor Tabaré Fernández va a hablar sobre despoblamiento, envejecimiento y bienestar en las pequeñas localidades de Uruguay entre 1985 y 2023. Ambos van a presentar durante una duración aproximada de 20 minutos, le hemos pedido, y luego lo interesante será poner en común y hacer preguntas conjuntamente. Sin más, le doy la palabra a Florencia. Bueno, gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí espero que se vea bien. Cualquier cosa me dicen porque seguramente veo la presentación. Bueno, en primer lugar, me presento. Mi nombre es Florencia Morales. Soy becaria doctoral de CONICET por la Universidad de Buenos Aires, con lugar de trabajo en el Instituto Gino Germani. Bueno, y antes que nada quería agradecer al INCASI por esta oportunidad de estar en esta instancia, a la UDC, a Laura en particular, al ESOMI, y a Cristian también que hace posible este Living Lab. Y bueno, mi trabajo, como decía Laura, se titula Una aproximación al estudio de las trayectorias laborales de mujeres de clase trabajadora del área metropolitana de Buenos Aires. Este trabajo que presento es un avance en el marco de mi tesis doctoral y es la continuación de mi tesis de maestría, en la que trabajé las inserciones laborales de mujeres y varones de clase trabajadora del AMBA y su relación con las trayectorias laborales completas, desde un enfoque de la formalidad y la informalidad. Así que tomando un poco ese marco, que algunas cosas voy a presentar hoy, hice unos avances que quería compartirlos en esta oportunidad con ustedes. Bueno, el objetivo general de esta presentación es, en el marco de esto que les decía de mi tesis de maestría, poder analizar las trayectorias laborales de mujeres trabajadoras del AMBA que se desempeñan en particular como cuidadoras de personas mayores a domicilio, mostrando algo que yo vi en términos generales en mi tesis de maestría, cómo la intersección entre clase, género e informalidad estructuran las inserciones laborales. Para ello, en esta presentación en concreto, voy a ofrecer un marco general sobre clase, género e informalidad en el AMBA, caracterizar un poco lo que es el sector de los cuidados a domicilios en Argentina, que hemos conversado con Laura y con Paloma, que aquí es distinto el marco que tienen, poder analizar los perfiles y las trayectorias laborales de las cuidadoras de personas mayores y explorar algo que estoy haciendo ahora en la parte cualitativa de mi trabajo, los mecanismos de acceso a estos trabajos de cuidados y las redes de confianza. Para ello, bueno, como marco conceptual, esto lo voy a pasar rápido así puedo mostrar los resultados, pero bueno, mi trabajo se enmarca en un análisis de clase, social, género e informalidad como ejes que se articulan, que se interseccionan como ejes de desigualdad. Para ello construí un esquema de clases sociales e informalidad a partir de la teoría de Eric Colin Wright y Portes y Goffman para pensar los trabajos y la estructura de clases en América Latina. Bueno, también la intersección entre el género y la clase produce en particular un tipo de desigualdades específicas a partir de lo que es la división social y sexual del trabajo, no solamente en la división entre tareas productivas y reproductivas, sino también, bueno, esto cómo influye en el mercado de trabajo y en la conformación de las clases sociales con la segregación ocupacional y la vulnerabilidad laboral de las mujeres.
Algo en lo que no voy a ahondar, pero que sí trabajé también, es además del género, a partir de un análisis inferencial, estuvimos analizando otras variables también que aumentan las probabilidades de las personas para tener trayectorias informales, que son la condición migratoria y la clase de origen. Bueno, en conjunto, este marco conceptual plantea que la estructura de clase es un proceso complejo de acumulación de desigualdades. Bien, para esta presentación entonces los datos y la metodología va a ser un diseño mixto. En primer lugar, la caracterización y el perfil de estas cuidadoras lo vamos a dar a partir de un diseño cuantitativo a través de un análisis por encuesta sobre clases sociales y trayectorias vitales del AMBA que hicimos como parte de mi grupo de investigación, el programa de investigaciones de clases sociales, el PIC Clases. Perdona, parece que el PowerPoint no se está moviendo. A ver. Esperen, a ver, vuelvo a... Por ahí no tienes que ampliarlo. Ah, no lo amplió, ok. A veces ocurre eso. Vamos de nuevo, disculpen. Gracias por avisar. Vamos a compartir de nuevo. Ahí se ve, si lo dejo en pequeño. Sí, mejor dejarlo en pequeño porque al tener dos pantallas, tú mueves la pantalla que proyectas, pero no la pantalla que compartes en Teams. Perfecto. Entonces mejor dejarlo así. Listo. Bueno, retomo entonces. Decía que la parte cuantitativa de los análisis que voy a presentar hoy aquí son en base a una encuesta probabilística que hicimos en el área metropolitana de Buenos Aires en el año 2015-2016 con el programa de investigación de clases sociales que tiene lugar en el Germán y del cual formo parte. Esta encuesta tiene un número de casos de 1042, de una población que va entre 25 y 65 años, y a estas personas les preguntamos toda su trayectoria laboral completa, así que también voy a presentar no solamente un análisis sincrónico del 2015-2016, sino también un análisis diacrónico de las trayectorias laborales completas de estas mujeres, en el que bueno, hice un trabajo de historia de eventos, de que todas esas personas que encuestamos tienen una cantidad de eventos de 3.967 en total. Y la parte cualitativa, recupero unas entrevistas en profundidad a cuidadoras adultas mayores a partir del método biográfico para ampliar sus sentidos y nociones de lo que fueron sus trabajos. Bien. Bueno, para dar un marco general del trabajo de cuidados a domicilios en la Argentina. En primer lugar, algo para destacar, siendo que estamos aquí en España, en Argentina el cuidado a domicilio no está profesionalizado ni tampoco institucionalizado como en otros países, sino que está absorbido por la categoría de trabajo doméstico. Es decir, que la categoría legal del trabajo de personas adultas mayores está englobado dentro de trabajadoras de casas particulares, que incluye el trabajo de cuidado de adultos mayores, lo que en parte puede explicar las condiciones de precariedad o informalidad que vamos a ver a continuación. Bueno, en el contexto del área metropolitana de Buenos Aires, el área concentra gran parte del empleo en casas particulares, con una fuerte presencia de trabajadoras migrantes, tanto de otras provincias como de países limítrofes, y las condiciones laborales tienen que ver con salarios bajos, alta rotación, jornadas extensas, alta tasa de informalidad, y al mismo tiempo, en cuanto a la formación, hay una escasa capacitación formal y predomina más el aprendizaje en prácticas y redes personales. Bueno, aquí lo que tienen es un recorte de una de las partes de mi tesis de maestría, en donde yo construí, a partir del 2015, un ranking de ocupaciones típicas de las personas, de varones y mujeres, de distintos segmentos de clase trabajadora. Nos enfocamos en los segmentos de clase trabajadora, que son esos tres que ven ahí: el proletariado formal, el proletariado informal y el cuentapropismo informal, es decir, asalariados registrados y no registrados y el cuentapropismo. Y ahí tenemos a la izquierda las mujeres, el ranking de ocupaciones, de las ocupaciones típicas de mujeres de esta muestra del AMBA, y a la derecha tenemos los varones. Algo en lo que me quiero detener aquí es que la ocupación, o sea, si uno mira el cuadro de mujeres, lo que uno puede ver es que las ocupaciones frecuentes muestran un fenómeno de segregación horizontal en el empleo femenino asociados a trabajos de cuidados y limpieza, ¿no? Tenemos limpiadoras como las ocupaciones típicas en asalariadas formales e informales,
Le sigue dentro del proletariado informal la de cuidados personales, que tiene que ver con el cuidado de adultos mayores, de niños, y también en el cuentapropismo informal tenemos la presencia de lo que son los servicios personales. En el caso de los varones, que no me quiero detener, pero sí quiero hacer un comentario, es que podemos ver que si bien las ocupaciones de conductores de vehículos son las ocupaciones típicas en ambos segmentos asalariados, difieren de vehículos pesados y vehículos livianos, pero hay una diversificación mayor en la cantidad de empleos que aparecen en los primeros rankings de estos tres segmentos, y al mismo tiempo no aparece ningún tipo de empleo asociado al cuidado o a los servicios de limpieza. Al mismo tiempo, si ustedes se pueden observar los totales de cada uno de estos segmentos de clase, podemos ver que, si lo miramos en clave de género, las mujeres están sobrerepresentadas en lo que es el proletariado informal. En la izquierda, el proletariado informal en el medio, tenemos 147 mujeres, y en los varones la sobrerepresentación está en el cuentapropismo informal. Aquí un detalle, y es que nosotros trabajamos no solamente con la población económicamente activa al momento de la encuesta, sino que queríamos recuperar todos los casos. La población económicamente activa al momento de la encuesta eran 895 personas, pero recuperamos los casos de las personas que no estaban trabajando al momento de la encuesta, pero hicimos un proxy de clase social con su último empleo. Es por eso que al agregar a estas mujeres, principalmente eran mujeres, las que no estaban ocupadas en este momento, aumenta el peso de las mujeres tanto en los segmentos asalariados como en las posiciones contradictorias clase que ahí no están, y es por eso que tenemos más mujeres que varones, por ejemplo, en el proletariado formal. Bien, siguiendo. Ahora sí nos metemos de lleno en los resultados del análisis cuantitativo de las cuidadoras. Dijimos que dentro del proletariado informal, las mujeres tienen como un empleo típico el cuidado personal, de cuidados personales a domicilio. Bueno, si miramos la encuesta, hay 36 mujeres que al momento de encuestarlas ocupaban, se empleaban en ocupaciones de cuidados personales. 6 lo hacían como auxiliares de maestro, 13 como niñeras y 17 lo hacían como cuidadoras de personas adultas mayores. Esta información que les estoy presentando ahora es en base a estas 17 mujeres, que vemos que hay un 76% de estas mujeres que pertenecen a asalariadas no registradas, y si miramos, hacemos un análisis diacrónico de sus trayectorias, es decir, no solamente la foto en el 2015, vemos que de estas 17 mujeres hay un 64,7% de ellas que solamente tuvieron trayectorias laborales informales a lo largo de su vida, es decir, que todos los empleos que tuvieron fueron empleos no registrados. Para hacer un perfil también sociodemográfico, algunos datos interesantes es que la mayoría tienen entre 35 y 44 años, el 41%, predominan las nacidas en el área metropolitana de Buenos Aires, aunque hay un 30% que son migrantes, internas o extranjeras. Más de la mitad, el 52,9%, no tiene el secundario completo, y solo una minoría contaba con estudios terciarios completos, una era acompañante terapéutica y otra visitadora médica, y es interesante que estos dos casos son ambas asalariadas registradas. La mayoría se encontraban en pareja o casadas al momento de la encuesta, un 76,5%, y entre las que conviven con las parejas, las ocupaciones principales de sus convivientes son conductores de transporte liviano y pesado, y albañiles o pintores, y en menor medida mecánicos, panaderos y vendedores ambulantes. 6 de las 17 mujeres eran jefas de hogar, el resto eran cónyuges de los jefes de hogar, y todas ellas tenían hijos de menores y mayores de edad, algunas convivientes con ellas y otras no. Bien, y ahora presento este gráfico en el que estuve trabajando estas 2 semanas que estuve aquí, que es, me pude detener, yo en el análisis de la maestría hacía un análisis general de las trayectorias laborales. Aquí lo que les presento es específicamente los 17 casos de las mujeres, de las 17 cuidadoras a domicilio de adultos mayores. En el eje Y tenemos las edades de estas mujeres y el tipo de trayectoria que tuvieron, si fueron formales o informales. Cada una empieza en la edad que tenemos en el eje X
a la que comenzó su trayectoria laboral, y ahí pueden ver en distintos colores, a la derecha, las referencias de las distintas ocupaciones. Como verán, hay una predominancia del color verde, que es el color de la ocupación de cuidados de adultos mayores, pero si miramos en rasgos generales y comparamos todas las trayectorias de estas mujeres, lo primero que podemos ver es una predominancia de los distintos tonos de verde, lo que muestra una concentración de las ocupaciones de cuidados y servicios personales. El 43,1% de las ocupaciones relevadas en el total de las trayectorias pertenecen a cuidados de adultos mayores, y hay un 7,7% que fueron niños. Es decir, más de la mitad de las ocupaciones de todas las trayectorias de estas mujeres están directamente vinculadas a tareas de cuidados, confirmando una fuerte feminización del sector. También vemos que hay una presencia de ocupaciones de comercio, ¿no? Como veíamos en el ranking de ocupaciones típicas, ¿no? Pero ahora estamos haciendo el análisis diacrónico. Hay un 15,4% que se desempeñó en el comercio, y también otras que tuvieron trabajos vinculados a la limpieza doméstica o en distintos establecimientos. Y en menor medida aparecen otras ocupaciones como las de oficinistas o secretarias, que estas ocupaciones están más ligadas a ocupaciones a trayectorias laborales o formales o mixtas. Este panorama, entonces, lo que evidencia es que las trayectorias laborales de las cuidadoras de adultas mayores se construyen en torno a un núcleo de ocupaciones que son feminizadas, de baja calificación y de escasa protección laboral. Bien, ahora pasando un poco a la segunda parte de los mecanismos de acceso a este tipo de trabajos, nosotros en la encuesta preguntamos cómo las personas habían accedido a ese último trabajo en el que se encontraban, y lo que podemos ver es que las mujeres acceden principalmente a estos empleos a través de redes informales. Perdona, que si se puede aumentar el porcentaje a la derecha abajo para agrandar la diapositiva. Sí, vamos a la derecha abajo. A ver. Eso de ahí, todo. Sí, las notes. Ahí se ve. Perfecto. Perfecto, bien. Entonces, decía, los mecanismos de acceso al trabajo de cuidados. ¿Cómo llegan estas mujeres a tener este tipo de ocupaciones? Hay alrededor de un 64% que lo hace a través de redes informales, a través de redes familiares o vecinos de barrio. Es decir, que en estos circuitos el capital social, es decir, la confianza, la reputación y el apoyo de conocidos, opera como un recurso central a la hora de conseguir estos trabajos. Bien, y algo que no muestro acá con datos, pero sí lo comento, que me parece importante, es que la mayoría de las mujeres también les preguntamos si tenían algún familiar o amigo que trabajaba en servicio doméstico de cuidados. El 58,8% de estas mujeres contestaron que tenían algún familiar en trabajo de servicio doméstico de cuidado de niños o personas adultas mayores, y un 52% comentaron que tenían amigos trabajando en este tipo de ocupaciones, como para pensar también las redes de proximidad y los tipos de ocupaciones que tienen estas mujeres. Bien, y ahora haciendo la parte de avance, yo estoy trabajando actualmente con el análisis de estas entrevistas. Una de las primeras cosas que aparece es la forma en la que acceden las mujeres a este tipo de trabajos, que muchas veces aparecen por redes barriales o personas que les preguntan si quieren trabajar de esto a pesar de no tener experiencia. Entonces traje algunos testimonios como para ilustrar, pero bueno, esto es un trabajo más de largo alcance, era simplemente para poder dialogar con una parte quali estos datos que les acabo de mostrar. Bueno, esta es una entrevistada, Silvia, que tiene 66 años. Ella principalmente durante su trayectoria laboral fue cuidadora. Y es interesante porque la trayectoria de Silvia da cuenta que en varias oportunidades el ingreso al trabajo de cuidados fue a través de vínculos informales. De hecho, su primer empleo como trabajadora de cuidados, ahí tienen un pequeño recorte, accede por recomendación de conocidos vinculados a la iglesia, a la cual unos familiares de ella asistían, y quienes le propusieron acompañar a una señora mayor que era justamente del barrio. Y ella recuerda, bueno, yo les dije, mirá, nosotros le vamos a proponer porque le queda cerca. Y ella dice, nunca había cuidado a una persona grande, me animé porque no había que hacerle un cuidado de enfermera ni nada, era acompañarla nada más. La trayectoria de Silvia, hay muchas mujeres que fallecen en el transcurso de su trabajo o en algún caso que ha sido despedida, y siempre hay una bola de nieve en la que se van contactando con ella,
por ejemplo, en un trabajo que ya había terminado, dice, sí, habían pasado 15, 20 días y me llamó otra señora que le dijeron, mirá, que ella cuidó a una abuela y ahí cuidé a una abuela, pobrecita, estaba en la cama postrada, no había tenido una ACV. Acá es como la confianza construida en un primer empleo genera nuevas oportunidades. Las formas que tienen entonces de acceder a estos trabajos muestran que una fuerte dependencia de estas redes informales y comunitarias. Y hay algo que es interesante, David Ward, por ejemplo, que habla desde una perspectiva de género y clase, el tema del capital social, él plantea que las mujeres de los sectores populares construyen redes densas basadas en vínculos más cercanos, de familia o de vecinos, que permiten sobrellevar su vida cotidiana, pero que a veces les genera dificultades para tener posibilidades de mejorar sus empleos, por ejemplo. Bueno, acá Silvia, por ejemplo, dice, bueno, nunca busqué trabajo, siempre me lo consiguieron. Y ahí se ve cómo son sus redes las que las van conectando con los distintos tipos de trabajo que van teniendo. Bien. En el caso de Mónica, por ejemplo, Mónica era, siempre fue una persona que trabajó como peluquera a domicilio, sin embargo ingresa al trabajo de cuidados a partir de la red barrial, ella siempre vivió en un mismo barrio, en Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, y cómo aquí los favores y la confianza interpersonal hace como puerta de ingreso al trabajo de cuidados. Ella tenía la llave de una vecina, que a veces la llamaban en algunos casos en particular para que la ayude, y en un momento ella se da cuenta que no hacía mucho calor, que no estaba bañada, y le dice, bueno, ¿querés que te bañe? Bueno, y ahí empiezan una relación en donde ella empieza a ir a ayudarla a bañarse, y es al día de hoy que está trabajando con los cuidados de adultos mayores. Esa es la manera en la que ella ingresa a este tipo de trabajo. También a través de otras redes, por ejemplo, dice Vero, me dijo, sos acompañante terapéutica, mi mamá no quiere a nadie, pero me voy todo enero de vacaciones y necesito que alguien se quede. Ella la trabajaba de peluquera con esta mujer, y a partir de ahí empieza también a hacerse toda una red de mujeres en el barrio cercanas que va cuidando. En este caso, la clave de la confianza que se transfiere a vínculos cercanos, ampliando la base de los trabajos, se basa justamente en esta red de confianza interpersonal. Y por último, para cerrar, el caso de Marlis. Bueno, el caso de Silvia y de Mónica son dos mujeres que viven en la ciudad de Buenos Aires, también han vivido en el conurbano Silvia, pero bueno, Marlis, ellas nacieron ahí, Marlis es de Paraguay, ella tiene 30 años, y bueno, ella cuenta, por ejemplo, que su primer trabajo en el cuidado, tras ser despedida en una fábrica textil, y ante la urgencia de necesitar trabajar, ella lo que estaba haciendo era buscar en redes sociales o en la calle distintos carteles para poder conseguir un trabajo, y fue una vecina la que la contacta con su primer empleo de cuidados. Dice, yo conocí a una señora que se llamaba Virginia, por medio de una vecina que trabajaba con el hijo, me dijo que ella no podía seguir cuidando a la madre porque estaba muy cansada y me ofreció la posibilidad. Ella habló con el señor, hicimos la entrevista y ahí empecé. Acá es interesante ver cómo las redes de confianza no solamente median la oferta y la demanda del trabajo, sino que también legitiman a una persona que no se conoce el acceso de esa persona a este tipo de trabajo. Y el último fragmento que les traje para compartir, que habla, dice Jean-Pierre, él fue un puente para mí, para oxígeno. Ella entró en una terciarizada de reposición en supermercado. Yo acá le preguntaba quién eran las personas importantes para ella que la habían contactado, y dice, Mari, fue un puente para mí con la señora. Para que una persona te recomiende es porque te tiene confianza, porque yo trabajo para no hacerle quedar mal. Acá es interesante cómo la reputación no solamente funciona como un capital simbólico, donde abre puertas en relación a la confiabilidad, sino que también se convierte en una responsabilidad de la persona sostener, ¿no? De esa reputación que otras personas difunden, ¿no? Para acceder a una casa. Bueno, en resumen, estos testimonios lo que muestran es cómo el acceso al trabajo para muchas mujeres de sectores populares no depende tanto del mercado formal o de sus calificaciones, sino de una lógica de relaciones personales donde se entrecruza lo laboral, lo doméstico y lo comunitario. Como reflexiones finales, entonces, de esta primera aproximación que traté de armar para presentar hoy aquí, bueno,
podemos decir que el sector de cuidados a domicilios en la Argentina combina la feminización con una elevada tasa de informalidad y una segmentación ocupacional en lo que son trabajos vinculados a los cuidados. Las trayectorias están marcadas por la desigualdad de la clase, el género y la migración, ¿no? De estas mujeres que a lo largo de sus trayectorias transitan por empleos no registrados, por ejemplo, donde también las redes de confianza sostienen el acceso al empleo, pero también en algunas situaciones reproducen la precariedad. Esto tiene que ver con esto que hablaba antes de Ward, donde las mujeres de sectores populares crean redes densas de apoyo, pero con un bajo potencial de mejora ocupacional. El capital social de estas mujeres en algunos casos es un recurso útil para conseguir trabajo o acceder a un trabajo, pero a veces tiende a reproducir esas condiciones de trabajo en las que se encuentran. Y bueno, y por último, esta cuestión de la necesidad de poder repensar el sector con políticas de formalización, reconocimiento y formación profesional para poder mejorar estos tipos de trabajos en un contexto en donde el envejecimiento poblacional es algo acuciante y son los trabajos que están aumentando y creciendo de aquí al futuro. Bueno, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Tavares. Si quieres ponerte aquí para poder... Muchas gracias. Vamos a enganchar, yo creo que bastante bien en las dos presentaciones, porque Florencia acaba con el envejecimiento y Tavares sigue, ¿no?, con este tema. Así que dos temáticas muy articuladas las que tenemos hoy. Creo que mejor que no lo amplíes, porque si no, no sé. Podemos hacer así para maximizar. Muy bien, perfecto, así queda perfecto. La visión. Bien. Buenas tardes. Muchas En gracias, Teams, Laura. en Teams no lo vemos. Tienes que compartir pantalla. Hay que compartir, claro. Claro. Teams. Compartir pantalla. Ahora sí. ¿No? Ahora sí, perfecto. ¿Se ve? Bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Laura, y a la Red Incasi por la invitación. Digamos, en el caso mío, yo estoy en una instancia de investigación aquí para formular un proyecto cuya orientación, título provisorio es el que ustedes están viendo, al revés de Florencia, que ya tiene una presentación y un camino muy estructurado y avanzado. Lo mío es, en realidad, unas primeras ideas en las que están, que voy a presentar y compartir con ustedes. La presentación voy a tratar de hacerla lo más sintético posible, partiendo de la base que hay una serie de cuestiones de contextualización que tal vez no sean necesario hacer, porque en estos días se ha aprendido que tenemos varios problemas demográficos similares entre Galicia y Uruguay, a pesar de las múltiples diferencias que se pueden hacer. La línea de investigación de la cual este proyecto o anteproyecto estoy formulando surge o es continuidad de tres proyectos anteriores que empecé a desarrollar en 2017. Hay un punto de investigadores, algunos de ellos jóvenes, otros no tan jóvenes, que han sido plegando y han estado trabajando en conjunto y que se han ido plasmando en tres libros que recogen, digamos, cada uno de los elementos centrales de este proyecto. La regionalización histórica del Uruguay fue básicamente un proyecto de reconstrucción y de construcción de una panel de localidades, desde su fundación hasta el 2011, un proyecto muy meticuloso en el sentido y muy trabajoso, pero que había que sintetizar información proveniente de diferentes fuentes para caracterizar la evolución de localidades. El segundo, de territorios, bienestar y desigualdad, se abocó básicamente a ver cómo el Estado social, a través de 5 vectores, que eran las jubilaciones y pensiones, la atención primaria de salud, la educación básica, la electrificación y la vivienda social, se habían ido extendiendo y haciendo presencia en estas localidades que hemos estudiado en el proyecto. Y finalmente el tercero, que todavía estamos con algunos pendientes para concluir,
que se llama Espacio de Frontera Uruguay-Brasil, nos concentramos en lo que es la larga frontera terrestre que compartimos con Brasil, y ahí ya este año presentamos el primer producto, que es un estudio de casos en localidad de frontera, en la segunda mitad, donde combinamos aspectos que tienen que ver con la producción del espacio y la intervención del Estado en la construcción de las localidades y las prestaciones sociales. En este caso nos abocamos a aquellas que no eran provistas del sector público, sino con base comunitaria y familiar. Muy breve contextualización geográfica. Una de las características de la distribución espacial de la población, que es el punto del cual parte este proyecto, es que Uruguay parece una cáscara de huevo, digamos. O sea, el país de 180.000 kilómetros cuadrados aproximadamente tiene sus 5 mayores localidades ubicadas en las fronteras. 2 de ellas sobre el río Uruguay, lindando con la provincia de Entre Ríos en Argentina, una al norte, lindando con el estado de Río Grande do Sul, la ciudad de Rivera, y luego las otras 2 que están sobre la costa, en el Río de la Plata y Océano Atlántico, son la ciudad de Montevideo y la ciudad de Maldonado, Punta del Este. ¿Bien? Entonces, el resto del país, históricamente el centro-norte, es un gran territorio con muy baja densidad de población, donde eventualmente las localidades que están, uno las pudiera, la verdad que iba a traer un mapa, pero el mapa no salió como me gustaba, así que no lo puedo mostrar, pero uno puede encontrar que esas pocas localidades que están todas ubicadas en las viejas vías del ferrocarril que construyeron los ingleses en el siglo XIX. Sobre las fronteras, y para entendernos, cuando hablamos de fronteras, estamos lejos de una concepción de frontera jurídico-lineal. Estamos hablando de un espacio, y para ejemplificarlos traje este mapa porque describe muy bien la permeabilidad y la mutabilidad de la frontera en la historia uruguaya. Esto a la izquierda es el Tratado de Madrid del 1750, que trajo la frontera, a ver si puedo marcarla, a lo que hoy es la ciudad de San Carlos Punta del Este. Ahí estaba la frontera con Brasil. Y 20 años después, cuando el tratado se denuncia y los españoles ganaron coraje y lograron firmar San Ildefonso, la frontera se corre como 300 kilómetros y va hasta el río Piratiní, en Río Grande do Sul. Y por supuesto, tanto en unos como en otros, los portugueses siempre repartieron tierra, por tanto, todo eso que está pintado de verde no era mera ejercicio de geopolítica, sino que también era ejercicio de ocupación. Con lo cual, nuestra frontera con Brasil es una frontera que ha estado ocupada, con estancias de portugueses, de castellanos, de guaraníes, y es una frontera muy viva, muy mutable, donde todos tienen antecedentes de todos lados. Bien. Otra imagen que yo quiero mostrarles para entender Uruguay, el color verde es el color donde se realiza ganadería extensiva en Uruguay. Como ven, casi todo el país es ganadería extensiva. El modo de producción de ganadería extensiva no requiere mano de obra, o sea, mínima mano de obra, mínima inversión, y por tanto, ahora se entiende por qué el país es una cáscara de huevo, porque ahí donde está el verde no hay localidades grandes, porque la gente que se necesita es muy poquita para trabajar. Entonces, nuestro modo de uso... ¿no? Quiere tener el micrófono. Bien. El modo en que se usa el suelo en Uruguay ha tenido siempre la característica de expulsar gente de las estancias. Entonces, eso contribuye. Yendo ya a la distribución espacial, yo quiero caracterizar básicamente 3 tendencias históricas y 3 diferencias para que entendamos dónde aterriza el problema. De las 3 tendencias históricas, y digamos las más destacadas, primero, Uruguay se caracteriza en una superlativa concentración de la población en el departamento de Montevideo, en particular la ciudad de Montevideo, que ocupa prácticamente todo el departamento. Estamos hablando a lo largo del siglo XX, entre un 38 hasta un 44% de la población vive en Montevideo. Cuando yo hablaba de diferencias de densidades, partamos de ese punto. No hay otro país en América Latina
que tenga esta característica. Segundo, fue un país tempranamente urbanizado, o sea, la mayor cantidad de población que siempre existió en Uruguay estaba en localidades. Y eso es otra característica absolutamente distinta a cualquier otro país de América Latina. Es decir, a pesar de que los españoles distribuían tierras, o sea, lo llamaban suertes de estancias, estas suertes de estancias, excepto muy poquititas que estaban en torno a Montevideo, el resto eran estancias que se usaban al estilo vaquerías, en un modo de explotación que no exigía erradicación. Eso lleva a la tercera tendencia histórica, que es la reducida participación de la población en las zonas rurales. A la fecha del censo 2023 tenemos 4.8% de personas viviendo en zonas rurales, para que tengamos una idea. Sin embargo, estas tendencias se observan diferencias a lo largo del siglo XX. Primero, si bien tenemos una concentración muy alta en Montevideo, a lo largo del siglo XX, la proporción de personas que viven en el siglo XX sigue una especie de U invertida. Es decir, empezó en 25-30% a fines del siglo XIX, subió hasta un máximo entre los años 63 y 75 y luego empezó a caer hasta que actualmente está sobre 40% de nuevo. Los especialistas en urbanismo no hablan de una desconcentración, sino una metropolitización suburbanizada, pero tenemos diferencias en la configuración. Segundo, han habido procesos contrapuestos a lo largo de todos estos años. Primero, hasta mediados del siglo XX, un proceso de microurbanización. Para tenerlo claro, en el censo del año 1908 hay 350 localidades. En el censo del año 1963 llegamos a 1.100 localidades. Y en el censo del 85 desaparecen 500 localidades. Entonces, tenemos un proceso de microurbanización y luego de despoblamiento que se ha seguido agudizando a la fecha de hoy. La tercera diferencia regional muy importante, creo que ahí está Verónica escuchando esta presentación, ella está dedicándose a este tema, es que en los últimos 20 años la distribución espacial en términos regionales cambió radicalmente al punto que se ha conurbanizado la vieja ciudad de San Fernando de Maldonado, el balneario de Punta del Este y la ciudad de San Carlos, y se ha conformado una nueva área metropolitana que al día de hoy es la segunda ciudad y ha desplazado a la que fue históricamente la segunda ciudad en Uruguay, que era Salto. Ahora el área metropolitana de Maldonado tiene más de 160.000 personas y ha tenido un crecimiento entre censos del 33 y del 24%. Un país que no crece, la población no crece. El crecimiento es menos del 5 por 1000. Bien, básicamente estas diferencias a mí lo que me permiten plantear es que a lo largo del siglo XX habría habido 3 matrices de población, de distribución espacial de la población. Una le llamo de la primera globalización. Los nombres no me convencen, pero a necesidad de llamarlos de alguna forma les puse así, que ocuparía hasta la primera década o la Primera Guerra Mundial. Una matriz que coincide con el proceso de industrialización sustitutiva de deforestaciones y la generación del Estado social y el crecimiento del sector público en el empleo. Y una tercera y última matriz que cubre los años de 85 hasta 2000, probablemente, y algunos investigadores estarán de acuerdo, que ha surgido una nueva matriz de distribución de población que tiene estas últimas características. Bien. Bien. ¿Cuál es el problema que yo quiero analizar? Básicamente, la pregunta es por qué y cómo se han producido los cambios entre matrices de población. ¿Por qué pasamos de la matriz finisecular, digamos, desde el final del siglo XX, a tener esto? ¿O por qué cambiamos de la matriz de la industrialización a la finisecular? ¿Qué mecanismos se han generado para ver estos cambios? Entonces yo parto de dos. La primera, dos muy básicos, en particular para explicar el agotamiento de la matriz finisecular, que son 2 elementos que los demógrafos han hecho mucho énfasis. Uno, hay una convergencia subnacional en la fecundidad que viene registrándose hace décadas. Es decir, en un país que no crece, la distribución de la carga de la reproducción biológica era muy desequilibrada. Históricamente había muchos más nacimientos en las zonas
de las pequeñas localidades que en las grandes ciudades, pero esto empezó a converger a nivel subnacional hasta que tenemos tasas de fertilidad muy similares en los diferentes niveles de población. En este contexto, y en un contexto además de desindustrialización, digamos, de apertura de fronteras, característico digamos, de los cambios de modelos económicos, el único mecanismo demográfico que genera cambios espaciales es la migración interna reciente. En el texto hay mayores argumentaciones, pero es la principal variable explicativa que permitiría entender estos cambios. Entonces, el papel lógico de la variable de la migración interna reciente viene a ser como la variable que intermedia a los procesos que después quiero identificar con la variable dependiente final, que es este modelo o esta matriz de distribución. ¿Bien? Y esto sería lo que explica los cambios, la migración, los cambios en las estructuras por edad y sexos en las localidades, ¿bien? Y básicamente los problemas de envejecimiento que contrastan muy importantemente en las pequeñas localidades de lo que fue la historia de localidades donde había muchos niños a localidades donde hoy llega, y nos pasó el año pasado, el otro año, cuando hacíamos recorridos, donde hasta habían caducado o suprimido los cargos de partera y ginecólogo. No van más. Porque si no hay niños, no hay embarazos, no hay niños, no es necesario que haya. O sea, entonces tenemos cambios que son muy llamativos. Las preguntas que organizan el proyecto son 3. ¿Qué cambios se pueden identificar en las últimas décadas entre los determinantes de la migración interna y cuáles son consistentes con el cambio de distribución espacial de la población? La segunda es, ¿qué propiedades de la localidad de origen están asociadas a una mayor proporción de la migración? Y la tercera está formulada, es un poco compleja como lo formulé, pero quería eludir la idea de que, bueno, qué recomendaciones de política o qué desafíos de política. Y lo que traté de preguntarme es en términos contrafácticos. ¿Qué políticas públicas hubieran podido desincentivar la migración de haber sido provistas al menos los mismos bienes y servicios? ¿Se hubiera alcanzado a haber provisto en las localidades lo mismo que se proveía en la zona urbana para haber desincentivado la población? Es una pregunta contrafáctica, no es muy sencillo responderla en términos empíricos, pero por lo menos es un ejercicio para que no terminemos diciendo lo que pasa es que hay que evitar que emigren. Ese no se cambia. No, es que estoy yendo a una posición totalmente distinta. Entonces, objetivo general, contribuir a la explicación de los cambios en la distribución espacial. Ese es el objetivo general. No creo que se vean los objetivos específicos, pero tienen que ver con esos. Y paso directamente al diseño. La estrategia básicamente es apoyarse en lo que ya se hizo en los últimos 3 proyectos. Bien, en los otros 3 proyectos tenemos una buena descripción de la migración interna usando el censo de 1908, el del 63 y el del 85, sobre todo a nivel agregado de localidades. Hemos construido saldos migratorios por localidades, nos ha permitido caracterizar expulsoras, retentoras y atractoras. Tenemos un panel de localidades que se ha construido con mucho trabajo, que tiene casi 1.300 localidades en Uruguay. Nos faltaría incluir el censo del 2023, pero eso es una negociación dura que estará por iniciar. Hemos construido una tipología fundacional para cada una de las localidades. Podemos saber las características institucionales que dio lugar a su surgimiento, en especial el delicado tema de la propiedad del suelo de las localidades, que puede ser una barrera infranqueable para hacer cualquier cosa, hasta poner una escuela, que si el suelo no se sabe quién es, uno no lo puede arrendar. Y caracterización de los modelos territoriales del Estado, hemos trabajado una línea por ese lado, y la localización y caracterización del despliegue de Estado social hasta fines del siglo XX también hemos trabajado. Hoy Florencia me preguntó en el almuerzo y yo quedé muy agradecido, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces se me iluminó, dije, este es mi punto débil, así que le agradezco públicamente esas preguntas, no te pongas colorada, que estuvo muy bien, te agradezco muchísimo. Entonces, está pensado en 3 modelos, a ver si esto puede convencerte.
Modelo número 1, migración, microdatos, por supuesto, y modelizar mecanismos microsociales, que ahora después puedo explicarlos, y antecedentes migratorios por localidad. Esto implica, en términos estadísticos, un modelo multinivel con 2 niveles, un HLM con 2 niveles. ¿Bien? El modelo número 2, lo que agregamos al modelo número 1, producto del estudio de los componentes 2 y 3, son propiedades de la ciudadanía social, es decir, el resultado del despliegue territorial del Estado en cada localidad, en términos de provisión de bienes, servicios y prestaciones, ¿bien? Y urbanización, o sea, características institucionales e infraestructurales de las localidades donde residen. Básicamente, ese segundo o tercer elemento, lo que trata de responder es, ¿vale la pena quedarse en esta localidad para llevar adelante un proyecto de vida? ¿Qué me provee esta localidad? Y el tercer modelo es este, no salió como yo quería, pero esto implica repetir el ejercicio para 2 matrices de población y ver qué estabilidad estructural tienen los determinantes. O sea, esto es, desde el punto de vista estadístico, comparar 2 estructuras de relaciones. ¿Ya? Es decir, hay diferentes formas, pero básicamente implica que todos los determinantes que van a estar en el modelo para la matriz de distribución de la población del 80 al 2000, yo los tengo que poner, estimar si cambia para los datos de 2006 a 2023. ¿Bien? Esa es más o menos la estructura. Dentro de los mecanismos microsociales, si no me quiero pasar más, estoy casi en el límite, lo que hemos estado explorando es algo así como una teoría de las oportunidades educativas y laborales de las mujeres jóvenes. Brevemente, cuando hacíamos el trabajo de campo en el estudio de Brasil, con varios de los que están ahí, con Luciana, con Sofía, siempre nos decía la gente, se van porque acá no tienen trabajo, se van porque acá no hay oportunidades. Entonces nos preguntamos acá, ¿quiénes se van? Y llegamos a la conclusión que las que se iban eran las chiquilinas, las mujeres jóvenes, entre 12 y 18 años. ¿Y se van por qué? Y básicamente se iban porque querían continuar con sus estudios. En estas pequeñas localidades no hay enseñanza secundaria completa. Y luego empezamos a mirar a las mamás que se quejaban y decíamos, no solamente se van porque quieren continuar sus estudios, sino porque quieren tener una vida laboral diferente a la vida que tienen las madres, que son lavanderas, que son cocineras, que planchan, que las han visto tener muchos sacrificios y muchas privaciones, y lo que quieren es, en términos de, diríamos, de movilidad social ascendente, la movilidad geográfica como un mecanismo de movilidad social. A eso le llamamos teoría de las oportunidades educativas y laborales de mujeres jóvenes, y el mecanismo que nos imaginamos es un mecanismo de inconsistencia entre las expectativas que tienen de continuidad de trabajo con lo que ven realizados en la generación de sus padres. Muchas gracias. Un aplauso para las... Muchas gracias a